Bienvenidos. Dios los bendiga a todos. Nos da muchísimo gusto ver a las familias reunidas. Ahí estamos viendo también, ya tenemos algunas personas reunidas en casa de nuestro hermano Enrique Iturbe con todas las medidas. Bienvenidos a todos. Un gusto. Ahí Omar, Dani, Daniel, Clau, Leti, Kika, Quique. Y bueno, hermanos, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy tenemos un invitado especial, un hermano muy querido por todos nosotros, el hermano José Luis Herrera. Un saludo, hermano. Ahora sí, salúdanos, hermano, para que todos te conozcan. Bienvenido a Tierra Shalom. El día de hoy él nos va a dar la oración, va a iniciar con esta oración. Enseguida vamos a tener a nuestro hermano Enrique Iturbe. Les pedimos que dispongan todo su corazón para que este mensaje que hoy Dios quiere que llegue a todos nosotros, pues obviamente podamos aprovecharlo. Muchísimas gracias a todos. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están en Facebook también, que nos están viendo. Pues adelante, hermano José Luis Herrera, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Bendiciones. Hola, bendiciones. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Y escuchen bien lo que acabo de decir. Queridos hermanos, nos amamos, nos queremos, porque es un mandato del Señor. ¿Qué significa el mandato de amarnos unos a los otros? El Señor lo especificó en su última cena, como dice en Juan 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Amándonos los unos a nosotros, estamos resolviendo el mandato que el Señor nos está dando. Él nos ha amado siempre, siempre nos estará amando, y por eso su corazón es enorme, su misericordia es preciosa, señores. Él nos ama y nos tenemos que amar los unos a los otros. Hay grandes estudios del amor al prójimo, en concordancia y en amarnos los unos a los otros. En nuestro corazón debe de quedar amarnos los unos a los otros porque somos hermanos. Y nuestro Señor Padre nos está dando como una ley. Señor, te damos gracias porque tú nos amas, Señor. Y tú nos das el discernimiento de amarnos los unos a nosotros, amar al vecino, amar al que nos ofende, amar al que nosotros queremos, Señor. No nomás es amar al que está querido y te debemos. Amar a nuestras esposas y a nuestros hermanos es un mandato tuyo que te pedimos y te honramos, Señor. Bendito seas. Llena de palabra este gran servicio, Señor. Llena de gozo nuestros corazones por la palabra que tú nos vas a dar. En nombre de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, te damos gracias, te damos amén. Levantamos nuestro corazón, aleluya. Bendito seas. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Se acabó. Se acabó el 20. Micrófono, no te escuchas ya. Perdón, estoy silenciando y no había activado mi micrófono. Hermanos, les comento que vamos a partir del día de mañana, vamos a tener ya el espacio dedicado, gracias a Dios, nos permitió poder adquirir ya el Zoom para Tierra Shalom. Si se dan cuenta, bueno, pues iniciamos con este espacio que era, bueno, de Brit Coaching. Bueno, a partir del día de mañana, que es el estudio de varones, 8 de la noche, vamos a entrar ya a Tierra Shalom, así que les pido que estén muy pendientes en todas nuestras redes sociales. Les vamos a hacer llegar este nuevo ID, va a cambiar con el ID que ustedes se conectan, va a cambiar para que puedan acompañarnos a partir de mañana en el estudio de varones a las 8 de la noche. Así que los esperamos el día de mañana en Tierra Shalom. También vamos a estar en Facebook y vía Zoom. Y bueno, vamos a dar entrada. Bienvenido, hermano Enrique Iturbe. Si quieres abrir tu micrófono para... Perfecto, ya está abierto. El día de hoy, nuestro hermano Enrique nos va a compartir un tema que ha titulado El hombre es justificado en Cristo. Así que, pues, vamos a iniciar. Te cedo la palabra, hermano. Bendiciones. Adelante, Enrique. Gracias. Gracias, Ivette, muy amable, y gracias a todos los que nos están escuchando ahorita en este momento por este medio, a los que nos escuchan por Facebook y por YouTube. Es una bendición, una vez más, poder estar aquí reunidos compartiendo la palabra de Dios.
y la importancia tan grande que es ahorita nosotros estar reunidos una vez más para estarnos congregando ahorita por estos medios. Posteriormente les estaremos informando ya nuestra sede donde vamos a estar ubicados, y vamos a seguir orando para que el Señor nos lleve y nos dirija en su voluntad. Bueno, como ya se comentó el tema, ¿verdad? El hombre es justificado en Cristo. El hecho de la justificación es muy distinto a cuando el hombre cree que es justo, ¿verdad? A veces hemos oído mucho esta palabra cuando decimos que es que yo soy justo. Yo pago mis impuestos, no le debo a nadie, soy una persona intachable, de buen renombre y todo. Pero, amados hermanos en Cristo, vamos a ir a ver qué es verdaderamente a la luz de la palabra de Dios, esa parte que Dios nos habla acerca de lo que es justo y la justificación. Nuestro tema va enfocado a ¿el hombre es justo? Esta es una pregunta que hoy le hacemos a muchos. Los hombres confían en ser justos por sus obras, acciones, por su forma de conducirse en la vida. Esto en el accionar de sus obras para que la Biblia nos muestra y nos dice que no es solo por esa parte, por esas obras o por esa situación que nosotros somos justos. Y vamos a ver un tema, ¿verdad? Y vamos a poner nuestra base en el libro de Romanos, capítulo 3, verso del 10 al 18. Ahí va a estar la base de nuestro tema del día de hoy. Y dice así la escritura. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. Siguiente, por favor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso que sigue. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de aspi hay debajo de sus labios. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso que sigue. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. Y no conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok. Entonces, aquí vemos una cosa muy clara, mis amados hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé discernimiento en este día para nosotros escuchar este mensaje, pero sobre todo entenderlo y comprender lo que el Espíritu nos va a decir el día de hoy. Señor, yo te ruego que este momento tu palabra está en tus manos y que tú seas el que nos des luz a través de tu palabra para entender este concepto clave, Señor. Gracias te doy por la vida de los que estamos aquí, una vez más reunidos, y que tu sabiduría, Señor, esté en cada uno de mis amados hermanos. Gracias, Espíritu Santo, pongo este estudio en tus manos y te doy gracias una vez más por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te ruego por nuestros hermanos que aún todos no se conecten, quita toda oposición o toda cosa que esté estorbando para que ellos se puedan congregar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, también te doy gracias por los que están, Señor, y bendícenos en tus bendiciones y en tu bendito amor te damos a ti alabanza y honor por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco viendo esta parte. Regresamos, por favor, a Romanos capítulo 3, verso del 10. Y dice, como está escrito, no hay justo. No hay justo, dice la palabra, ni aún uno. O sea, no hay hombres, ni un hombre justo el cual se quiera justificar a sí mismo, haciendo saber que él por sus obras o por sus hechos o por sus acciones, él debería de ser justo. Hoy vemos que actualmente en todo el mundo, las personas creen que haciendo alguna obra o haciendo alguna actividad, tienen esa parte, ¿verdad? Esa justificación. El único que justifica las acciones de los hombres es Cristo. Y bueno, vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, verso 20.
Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Y dice así la palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Aquí vamos a tocar un poco este punto, porque aquí el sabio rey Salomón nos dice claramente, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Fíjense bien, muchos, a veces de nosotros los creyentes decimos claramente, yo no he pecado, yo no peco, hermano, yo mira, yo me he mantenido, ¿verdad? Sin pecar, he estado, bueno, es un pecadito, pues bueno, por ahí de vez en cuando, un pecadito chiquito, ¿no? No, el pecado es pecado. Y aquí nos habla la palabra porque nos lleva directamente desde el inicio de la humanidad, que es en el libro de Génesis, cuando en el huerto del Edén el hombre pecó. Ahí fue el momento clave donde el hombre dejó de ser justo. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿sí? Es esa parte, el pecado es lo que nos lleva a ser injustos, vivir de una manera injusta. Entonces, aquí es aquí el rey Salomón es muy cierto lo que dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, cuando habla, dice, porque ninguno está libre del pecado. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a aquellos hombres que traían a aquella mujer para apedrearla, y le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, aquellos religiosos de aquellos tiempos pensaban que por su posición eran justos. Y no es cierto. Justo solamente hay uno, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguna persona que critica a una, o critica al otro, o juzga al otro, o juzga a la otra, les digo, amados hermanos en Cristo, por sus hechos, no nos sintamos que somos justos delante de Dios, y que eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones de ese tipo. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró ¿en quién? ¿En dónde? En el mundo. ¿Por medio de quién? De un hombre. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Todos pecamos. Cuando todos pecamos, dice la palabra, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y este pecado nos ha llevado a nosotros, a nuestra vida cotidiana, a estar de una manera, a toda la humanidad, de una manera injustificada. No es porque yo le dé de comer a los pobres, ya hay una persona que ante las demás soy justo. No porque quiera yo que las cosas sean a mi manera muy pacíficas, soy justo. Amados hermanos en Cristo, estas son obras según la carne, según nuestra perspectiva humana, pero no nos lleva a ser justificados del pecado, porque el pecado está en nosotros. Dice la palabra ahí claramente, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 12, porque el pecado entró en el hombre. O sea, el pecado está en ¿quién? En nosotros, como seres humanos. Y por cuanto nosotros pecamos, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto nosotros hicimos actos vergonzosos, fuimos destituidos de Dios. Entonces, justos no somos. Muchas veces hay personas que van a aparentar de una apariencia muy santa, muy así, muy puras, muy limpios, y dicen, yo no. Y esto lo vemos totalmente en lo que es la representación de la Iglesia Popular, los representantes de la Iglesia Popular. Ellos aparentemente parecen de una manera con vestuarios blancos, eran blanquecidos, así eran los antiguos sacerdotes en lo cual nos habla la palabra en el antiguo pacto. O sea, cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Los fariseos eran de hermoso parecer, dice Jesucristo, ¿verdad? Por fuera, pero por dentro, dice el Señor, son sepulcros emblanquecidos, nada más, llenos de pudredumbre. ¿Por qué? Porque ellos se aparentaban de una manera justa. Y ellos determinaban qué era justo para uno, para otro. Y en muchos de los casos, esa parte se volvía injusta.
Hoy lo vemos en nuestras leyes cotidianas. Hoy al violador lo dejan salir porque hace falta pruebas, ¿verdad? Y como hace falta pruebas, pues la persona se le otorga una libertad. Entonces, fue un caso injusto, pero ante la ley, una cosa justa, porque ellos dicen, pues no hay ningún delito que seguir cuando aún hay pruebas. Y esas pruebas lo llevan a esa persona a ser, debe de ser, ¿qué? Condenada. Pero ¿qué sucede, amados hermanos en Cristo? Que el hombre, por su naturaleza humana, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. La palabra justo significa íntegro, perfecto y recto. Yo no creo que el día de hoy haya un hombre que sea perfecto, íntegro y recto. Porque no lo hay. Porque su naturaleza humana está ahí. Y es importante, hermanos, nosotros empezar a saber y entender este concepto. Y nos dice, vamos al versículo 11 y 12 de Romanos capítulo 3. Y vamos a ver parte por parte y desglosar un poco este tema. Romanos 3, del 11 al 12, por favor. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense qué tremendo. Primero, dice aquí, no hay quien entienda. Hoy actualmente el Señor, el Espíritu Santo le ha estado hablando a la iglesia, hoy actualmente le ha estado hablando de una manera, de una manera, el Señor, tremendo. No hay diferencia en lo que le hablaba al antiguo pacto, lo que habla hoy en el nuevo pacto. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. El Señor sigue hablando de una manera donde el Señor requiere en nuestras vidas compromiso y santidad. Pero hoy la gente no está entendiendo. ¿Y saben qué? Lo más triste, que los mismos creyentes se están envolviendo en esta situación. Luego dice, no hay quien busque a Dios. Qué tremendo esta parte. Buscamos a Dios de una manera, ¿verdad?, de conveniencia. Buscamos a Dios de una manera cuando quiero, ahí cuando nos lo necesite. Así no trabaja. Así no trabaja la fe en el creyente. La fe del creyente tiene que estar en continuo, estar buscando al Señor. Nuestra vida tiene que estar relacionada con Jesucristo antes de cualquier otra cosa. En la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, a media tarde, a la hora que sea, la madrugada, nuestra vida tiene que estar continuamente ligada al Señor. Pero ¿qué sucede cuando no buscan a Dios? Vienen tremendas situaciones y aflicciones, tribulaciones, viene persecución, viene hambre, viene alguna situación de carencia, viene el pecado, te asedia y te está asediando hasta que caes. ¿Sabes por qué? Porque no buscas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no te interesa la palabra. Porque no te interesa estar en la oración. Le das más derecho a otras cosas que buscar al Señor. Solamente en los creyentes hay esta situación. Buscan al Señor, buscan la obra del Señor, pero no buscan al Señor de la obra. Esto es muy triste, porque es una manera de mostrar una ingratitud a Dios. Vamos al siguiente verso, 12, por favor. Dice, todos se desviaron a una y se hicieron, ¿qué? Inútiles. Cuando tú y yo no estamos ligados a las cosas de Dios, nos desviamos, hermano. Nos desviamos del camino. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos enredados en las redes del diablo. ¿Y por qué? Porque no hay en nuestra vida discernimiento, no hay palabra, no hay conocimiento, no hay enseñanza. ¿Por qué? Porque no es que Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros no nos involucramos en las cosas de Dios. Y dice, y aún así hicieron inútiles. O sea, no estamos aptos para nada, hablándolo espiritualmente. No puede ir a alguien que no conoce del Señor a hablar del Señor a otra persona. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? Por eso aquí dice la palabra, se hicieron inútiles. Mira, amado hermano en Cristo, si tú quieres ser útil para toda buena obra, empieza primero a buscar al Señor, empieza primero a anhelar las cosas de Él y ser justificados por el sacrificio en la cruz.
No puedes tú ser una persona justa si hay esto en tu vida. No hay quien haga lo bueno. Fíjense nada más. Dice en Proverbios capítulo 5, ¿verdad? Ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Dice que en casi todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ahí nos está hablando a quienes, a los creyentes. No hay quien haga lo bueno. Si tú crees que el ir a darle de comer a los indocumentados, a los niños de la calle, llevarles de comida a los ancianitos, ir a ver a los enfermos, visitar a los presos, esto tú crees que es suficiente para merecer tú esa bondad, estás equivocado, hermano. Estás equivocado, porque si en tu casa hay carencia, porque no les das para el sustento, porque maltratas a tu esposa, porque maltratas a tus hijos, ¿verdad? O maltratas a tus padres, ¿de qué te sirve hacer todo lo que hagas si no hay esta parte que dice no hay quien haga lo bueno? Y el hacer lo bueno no es nada más por las obras, dice el Señor Jesucristo, no es por obras para que nadie se gloríe, sino tiene que ser algo que venga de parte de Dios a tu interior, y lo bueno lo vas a empezar a hacer primeramente contigo mismo. Amarte. Muchas veces nos estamos automaldiciendo. Soy remenso, soy tonto, soy tarugo. Y eso no es hacer lo bueno. El hacer lo bueno delante de Dios es algo transparente, es mostrar nuestro corazón y decir, Señor, lo que mucho tengo o lo poco que tengo, yo te lo doy, que es mi corazón, que son mis fuerzas, que es mi mente y que es mi alma, Señor. Esto es demostrarle al Señor que Él es bueno, solamente Él es bueno, Dios es bueno, no el hombre. Ahí lo dice su palabra, Dios es bueno. Nosotros no. Nosotros desde que pecaron nuestros antiguos padres, hicieron lo malo. Y de ahí para acá, lo vemos de Génesis, Apocalipsis, siempre vamos como pueblo a hacer lo malo. Olvídate de la gente de afuera, olvídate del inconverso, olvídate del no creyente, del incrédulo. Ellos por tendencia hacen lo malo, porque ese es su estilo de vida, porque esa es su forma de vivir. Vamos al siguiente punto, por favor. Dice, ya vimos el 12, ¿verdad? Dice, ahí había otro punto que por ahí. Y dice, en el verso 12, perdón, regresamos al verso 12. No hay ni siquiera o sea, no hay ninguno. Aquí a la única persona que nos habla la palabra de Dios es una sola persona, y esa se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos debe de quedar claro. No es alguno de nosotros que pensemos que haciendo buenas obras o llevando peregrinaciones o bautizando o lo que quieras o lo que tú determines, eso te va a dar que eres una persona buena y que tú mereces el cielo, porque muchas veces eso es lo que sucede, hermano. No, hermano, no sé, dice el apóstol Pablo, no erréis. No confundamos, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay ningún hermano que haga lo bueno. No hay ningún hermano, ¿sí?, que sea útil. No hay ningún hermano que no se haya desviado. No hay ningún hermano que esté haciendo lo correcto en su forma de hablar. No, hermano. No hay ni siquiera uno. Aquí vemos, nos da varias características de cómo el hombre dejó de buscar esa justicia que proviene de parte de Dios para dejarse llevar por el pecado y sus deseos. La desobediencia fue la causa principal. ¿Vieron? ¿Qué sucede cuando entra la desobediencia en Eva y en Adán? Dejaron de ser justos. La palabra justo ya vimos que dice que es ¿qué? Recto, perfecto y ¿qué? Íntegro. El pecado es todo lo contrario. Es la falta de integridad, la imperfección y la inrectitud del hombre. O sea, todo lo contrario. Y así es como Dios nos veía en el mundo cuando vivíamos en el mundo, cuando estábamos presos en los delitos y pecados, cuando nosotros éramos inútiles en otros tiempos. ¿Cuánto íbamos a saber nosotros que hoy somos útiles para Dios? Porque dice la palabra que somos vasos de barro en sus manos.
Y al apóstol Pablo dice, el creyente tiene que ser probado y aprobado para toda buena, ¿qué? Obra. Entonces, si vamos a ser llamados para buenas obras, entonces dejamos de ser inútiles para ser útiles. Pero eso es a través de ¿qué? De una justificación. Y más adelante vamos a ver esa parte. Pero mientras, amados hermanos en Cristo, nosotros tenemos que tener bien entendido que el pecado fue lo que nos llevó a ser personas injustas. Si o no, hasta nos gozábamos de la malicia. Nos reíamos cuando la maestra se caía, ¿verdad? Nos reíamos cuando la gente se resbala, nos burlábamos y andábamos haciendo cosas tremendas y haciendo fraudes y no pagando impuestos y no pagando aquí y haciendo, robando, matando. Y así es como el mundo vive hoy, con una tremenda injusticia. Y para ellos es normal. ¿Verdad? Para ellos es, aquí es la ley de la selva, el grande se come al chico, esa es su ley de ellos. Pero eso no puede ser mi ley, no puede ser tu ley. Dice aquí la palabra que vamos a ir viendo en Salmo 14 del 1 al 4. Vamos al Salmo 14 del 1 al 4. Vamos a ver qué nos habla ahí la palabra de Dios. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense, ¿a quién le habla? Al necio. ¿Por qué la palabra aquí dice necio de corazón? Porque muchas veces, amados hermanos, queremos justificarnos y decir, no, yo no. O muchas veces el hecho de saber que hemos hecho lo incorrecto, nosotros disfrazamos esa forma. Y aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí habla de los ateos. Si se dan cuenta, los ateos son gente injusta. Es gente que es hasta racista. Es gente que no cree en principios, no cree en los valores. Es un necio de corazón. Dice, para él no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Aquí, hablando de las personas que aman más las tinieblas que la luz, los que son hijos del diablo son los que hacen cosas corrompidas y hacen obras abominables. De las cuales el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Nos exhorta a estas cosas entre los creyentes que no se diga, no se hable. Porque muchas veces entre los creyentes hacemos cosas corrompidas y hacemos obras abominables. Seguimos siguiéndonos con la gente del mundo a hacer cosas vergonzosas, a la fornicación, a los deseos de la carne, ¿verdad? A hacer cosas corruptibles, nos vamos a meter a antros, nos estamos echando los carrufos de marihuana, seguimos en la embriaguez, estamos haciendo cosas corrompidas y abominables delante de Dios, las cuales el apóstol Pablo por eso nos exhorta y nos dice también que tales cosas, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Nos está hablando también al pueblo, hermanos, porque el pueblo sigue haciendo cosas corruptibles y abominables delante de Dios. Acordémonos lo que hacían en el antiguo pacto. El profeta Ezequiel habla claramente, dice, Señor, abominables cosas hay en medio de tu pueblo, y te daban al Señor holocaustos y ofrendas, y abajo hacían tremendas cosas horribles a ídolos. Esto es lo que Dios miró de su pueblo. Fueron tras dioses ajenos. Hacían actos vergonzosos, fornicaban, adulteraban. El pueblo se desató cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, y dice que cuando Moisés fue llamado por Dios para darle las tablas de los mandamientos, estos estaban haciendo un reventón y unas buenas horchatas en el campamento, ¿verdad? Y hasta hicieron su becerrito de oro. Dicen nada más, hermano. Hicieron su becerro de oro. Y esto es abominación delante de Dios. Y dice, no hay quien haga el bien. No hay quien predique del evangelio. No hay gente que le dé de comer al pobre. Cuando vas a una esquina y encuentras a una persona que quiere pedirte una moneda, hasta le subes el vidrio. Hasta en eso que se ve tan insensible que dices tú, ay, no afecta, no creo que pase nada. Amados hermanos, sí pasa. Delante de los ojos de Dios, eso es falta de insensibilidad. Al que te tira la basura, hasta lo maltratas. Al que te lava el coche, lo humillas. Esto no puede ser, hermano. No hay quien hable de que haga el bien. Le has compartido a tu compañero de trabajo que sabes que está viviendo una vida doble. A aquel que tiene necesidad, al que acaba de perder en estos momentos a un familiar por medio de este bicho que está ahorita.
¿Le has ido a hablar para darle un mensaje de esperanza y de salvación? ¿O eres de los que nada más estás escuchando y contando las cifras, verdad? Y vamos en incremento. Y esta situación, y este gobierno que no ayuda. Hermanos, el Cristo eso no puede hacer. No puede haber entre medio de nosotros como hijos de Dios. Más adelante, por eso digo, vamos a hablar por qué fuimos justificados y por quién fuimos justificados y para qué fuimos justificados. Porque el que no muestra obras de arrepentimiento, amados hermanos, en peligro estás, porque entonces ni creyente eres. Esto es más triste y muy severo. Hoy cuánta gente se está muriendo por estas bacterias y estamos siendo insensibles. Sabemos de casos, ay, que el vecino de la esquina le dio. ¿Has orado por el vecino de la esquina para que Dios tenga misericordia? ¿Le has compartido alguna vez? Mas en cambio, hermanos, estamos en un continuo mal, dice aquí la palabra. No hacemos lo malo, cosas aborrecentes, estamos haciendo abominaciones delante de Dios. Vamos, por favor, más adelante en el Salmo, ya leímos Salmo 14 del 1 al 4, vamos a ir viéndolo, todavía faltan por ahí algunos, ¿verdad? Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que busca a Dios. Fíjense cómo nos llama el Señor. ¿Eres entendido o eres necio de corazón? Qué tremendo, hermano. El rey Salomón dice al Señor, Señor, dame un corazón entendido. El hombre más sabio de la Biblia rogaba a Dios que le diera un corazón entendido en todos los ámbitos de la vida. Dios puede darte ese entendimiento para todos los hábitos de tu vida, para cómo llevar tu matrimonio, cómo llevar tu negocio de trabajo, cómo trabajar en tu empresa, cómo ir sacando esas materias en tu escuela. Dios te puede dar ese entendimiento siempre y cuando si tú eres justo delante. Pero los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres. ¿Desde dónde? Desde los cielos. O sea, hay alguien que nos observa, amados hermanos, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Y tarde o temprano daremos cuenta de esos actos y hasta de lo que hablamos. Eso es muy tremendo. Dice, para ver si había alguno. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca. Qué tremendo es esta parte cuando Dios está buscando adoradores. ¿Qué acaso nosotros, siendo su pueblo, no somos verdaderamente adoradores? ¿O qué está pasando entre nosotros como los creyentes para que el mismo Dios diga, busco? O sea, aunque tú digas que eres justo, no eres justo. Aunque tú digas que has sido justificado por la sangre de mi Hijo amado, no eres justo. Porque no haces lo bueno, porque no haces lo que me agrada, porque no haces mi voluntad. Haces, como dice por ahí un predicador, haces lo que tu galarena gana te da. Sigues siendo haciendo infracciones de la ley. Eres insujeto a la autoridad. Eres insujeto en todos los aspectos a Dios. No eres sabio en la manera de conducirte en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, con tus padres. Esto nos lleva muchas veces a cosas muy dolorosas. Verso 3, por favor. Y dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí volvemos a hablar, no hay ni siquiera un solo justo. Todos nos desviamos y fuimos, ¿qué? Corrompidos por el pecado. Verso 4, por favor. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, a Jehová no invoca. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Amados hermanos, ¿quiénes son estos que no tienen discernimiento y que todos los días hacen iniquidad? Son la gente que no ha tenido un encuentro con Dios. Es la gente que es la inconversa o el incrédulo, el que no cree. La palabra incrédulo es aquel que no ha creído. Pero si tú y yo hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿por qué no hemos comprendido que la iniquidad
es una falta de sabiduría. Vamos rápido al Salmo 53, verso del 1 al 3, por favor. Dice, el necio, y esto es lo mismo, fíjense cómo el Salmo 14 y el Salmo 53 están ligados. Y dice, el necio en su corazón, dice, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominables maldad. No hay quien haga el bien. Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3. Cuando uno se había vuelto atrás, todos habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Aquí el salmista vuelve a repetir las palabras. ¿Por qué? Porque como se lo dijo Pablo a Timoteo, recuérdale a los hermanos porque son olvidadizos. Así dice el Señor, recuérdale a mi pueblo porque se ha olvidado de mi ley y mis preceptos y mis mandamientos. Vamos, dice en Isaías 64, y vamos a ver lo que nos habla aquí el profeta Isaías 64:6. Y dice así la escritura, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense cómo nos habla aquí la palabra, que muchos que son injustos, ¿son qué? Son suciedad. 2, trapos de inmundicia. 3, hojas caídas. Y 4, hemos sido llevados como vientos por nuestra maldad. Amados hermanos, qué tremendo que el Señor vea así a algunos de su pueblo, que son ¿qué? Trapos de inmundicia. Somos suciedad. Hojas caídas. Hemos sido llevados como vientos de aquí para allá por nuestras maldades. La Biblia precisa que la humanidad toda está descompuesta por causa del pecado y por consecuencia nuestro destino es la muerte. No existe justicia ni obra que el hombre pueda hacer para merecer la entrada a aquella vida eterna que la Biblia enseña. Y eso es terrible diagnóstico. Estamos insertos todos nosotros. En otras palabras, no solo descubrimos en el texto sagrado que no hay justo ni aún uno, sino que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de Dios, y como la palabra separado en la Biblia es un sinónimo de muerte, estamos muertos delante de Dios. Por eso es peligroso, hermano, tú que me escuchas por medio de esta red, por medio de este medio, los que nos están escuchando ahorita aquí, amados hermanos en Cristo. Si en algo hemos sido faltos de entendimiento, en este tiempo tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Porque esto nos separa. Y ya vimos que esa parte en la Biblia, separación, nos hace referencia de una muerte. Dice la palabra que Él nos llamó a vida y a vida eterna, a vida en abundancia. Fuera de Él nada somos. Dice Romanos 3:23. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí el pecado nos destituyó de esa presencia. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Jesucristo. Aquí ya vamos a ir a aterrizar la parte de la justificación, porque ahora somos justos por esa justificación. Una justificación que no viene por nuestros hechos ni por nuestras obras o por nuestra linda cara, como decía mi abuelita, sino viene por la justificación en la sangre de Cristo y por la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Vamos rápidamente a ver en el vamos al verso 13 y 14 de este libro de Romanos, capítulo 3 que estamos estudiando. Vamos al 13 y 14. Y dice así, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Verso 14. Su boca está llena de maldición
y de amargura. Salmo 5:9, vamos a ver qué nos dice el Salmo 5:9. Y dice así, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 140, verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Vamos a Santiago capítulo 3, verso del 6 al 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno, verso 8. Porque toda naturaleza, verso 8, por favor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, lo que habla aquí en Salmo 140. Amados hermanos en Cristo, con nuestra propia boca bendecimos y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Con nuestra misma boca adoramos a Dios diciendo que Él es bueno cuando nuestros hechos son malos. Con nuestra misma boca confesamos la verdad ante Dios, que Él es un Dios justo, bueno, bondadoso, pero con nuestra misma lengua hablamos mentira y engaño. Esto es muy, muy triste en saber que muchos de nosotros seguimos esclavizados todavía en esa parte que se llama pecado. Verso 15 al 17 de Romanos 3, por favor. Y dice así, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. Y no conocieron camino de paz. Vamos a Isaías 59, 7, 8, a hacer una referencia a estos pasajes que hemos leído ahorita. Isaías 59, de 7 al 8. Y dice así, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Verso 8. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuera, no conocerá la paz. Acordémonos, hermanos míos y amados, que el profeta Isaías aquí le está haciendo una referencia, una advertencia al pueblo. Entonces, casi toda la palabra de Dios va referenciada hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos, como creyentes, hemos dejado muchos valores principales que Dios nos ha enseñado a través de su santa palabra. Y hemos hecho lo malo continuo, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Aquí el profeta nos habla de la confesión de nuestro pecado, de una manera de justicia ¿para qué? Para la redención que viene a nosotros. Esto es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual hay redición de pecado. Y esto es lo que nos habla ahí el profeta. Desde entonces el profeta Isaías estaba anunciando que había de venir alguien que iba a redimir esos pecados, a redimir esa forma de vivir y de hablar, de conducirnos, para que nosotros hoy podamos gozar de una vida eterna, tú y yo, en nuestro corazón. Vamos a terminar rápido el verso 18 de capítulo 3 de Romanos, por favor. Romanos 3, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Acordémonos que vuelvo a reiterar y a subrayar esto, hermanos. Dios nos está hablando a quién, a su pueblo, porque sabemos que los de afuera no lo conocen
Y el apóstol Juan dice, ustedes son hijos de su padre el diablo porque tales cosas hacen que su padre hace. O sea, aquí le habla Dios a nosotros como su pueblo, no hay temor de Dios. Y vamos a ver que aquí en el libro de Proverbios nos habla de un principio a la sabiduría. Y nos dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ya se dieron cuenta? Que los que no tienen temor de Dios son, ¿qué? Insensatos. Y desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, que nosotros no nos hallemos en ninguna falla, dice el apóstol Pablo, que en algo que nos sea reprochable, que en algo que se nos acuse, porque entonces somos faltos de sabiduría. Dice la palabra que el que adultera es falto de sabiduría. Amados hermanos, en Cristo tenemos que ser cada día más fieles y fieles y fieles y fieles al Señor. Porque si no, entonces estamos faltos de sabiduría. Somos insensatos. Y nosotros como hijos de Dios, algo que tenemos que tener en nuestro corazón siempre marcado, el principio a la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Temer a Dios no es tenle miedo, ay, por la persona que es. El temer a Dios es hacer su voluntad, hacer lo que Dios te ha dicho, guardar su palabra. Eso es ser el temor. Ese es el temor de hacer lo malo delante de él. Eso es el temor. De fallarle a Dios. No de fallarle al hombre, sino fallarle a Dios. Vamos a ver cuál es la solución a todo esto. La solución de que ahora somos justificados es por la muerte y la resurrección de Jesús, ya que por su sangre Él nos redimió de nuestro pecado, nos redimió para nuestro Dios y del pecado. Y por esto, dice, y por eso que el sacrificio de la cruz nos lleva a la justificación, a todos los que han creído en Él, y esto es por la gracia, ya que el mundo, ya que Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Vamos a ver Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados, ¿por qué? Por la gracia. Y fuimos justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Ahora mi pregunta es esta, ¿cuánto le costó a usted su salvación, mi amado hermano? ¿Cuánto me costó a mí? No nos costó nada. O sea que usted y yo, amado hermano, estamos viviendo de gorra, como dicen por ahí. Isaías 42, versos 6 al 9. Isaías 42, verso del 6 al 9. Dice así, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso siguiente, por favor. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Verso que sigue, verso 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os las haré noticia. Esto es lo que quiere el Señor, que saques de las cárceles a presos, no a los presos físicos, sino a los que están presos en el pecado, ¿verdad? Y dice también la palabra, ¿para que qué? Vamos al verso, por favor, Dani, ¿me llevas al verso 8, por favor? Digo, verso 7, perdón. 7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que le quitemos la venda a la gente que está acegada por el príncipe de este mundo, para que saques de la cárcel a los presos que están en pecado y a los de casa de prisiones que moran en tinieblas, para que saquemos a esa gente que está en caminos de muerte y los llevemos a caminos de vida eterna, a los caminos y las moradas de luz. Para eso fuimos justificados, no para estar solamente
allí en tu comodidad, en tu confort, ahí en la iglesia, ya recibí, sigo recibiendo, sigo engordando espiritualmente, ¿verdad? Que los demás, o sea, ya el mundo que te ha condenado por Dios, porque no se quieren arrepentir. Amados hermanos en Cristo, para eso fuimos nosotros justificados. Para esto fuimos. Vamos a Romanos 8, 29, 30, por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso que sigue. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Esta parte me fascina. El Señor nos predestinó, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. O sea, fuimos creados por un propósito, no nada más porque a Dios se le ocurrió que naciéramos. No, 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 no. Fuimos predestinados para algo, para un llamado, para un propósito. Y también, en ese llamado que tú y yo tenemos que cumplir. Ese llamado que Dios nos llamó. ¿Para qué? Nos llamó para evangelizar, para llevar las buenas nuevas, confesar el año agradable del Señor. Para eso, para abrir los ojos a quién, a los ciegos, para liberar a los que están en las cárceles, para sacar a los que están en lugares de tinieblas. Para eso también dice, fuimos ¿qué? Justificados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y a través de la justificación, el día de mañana, cuando estemos ante su presencia, seremos ¿qué? Glorificados. Santificados, estamos en el proceso de la santificación, pero también fuimos justificados por medio del sacrificio en la cruz, que esto es a través de Jesucristo y por su sangre que nos redimió de todo pecado. Y el día de mañana, cuando estemos ante su presencia, seremos glorificados. Se cumplirá lo que dice en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos y le dice, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, no habrá muerte más. Porque dice el profeta Isaías, porque lo corruptible se vestirá de incorruptible y lo mortal, inmortal. Entonces ahí es cuando viene la glorificación a un cuerpo corruptible. Dice Juan 3, 16, 17. Juan capítulo 3, verso 16, 17. Muchos este pasaje lo conocemos, pero vamos a nombrarlo, vamos a ponerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, dice que de tal manera amó Dios al mundo, y por ese amor mandó a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a través de esa muerte es como fuimos justificados, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, aun cuando el mundo, según la ley, debería de haber sido condenado. Porque nuestros hechos nos hicieron separar de la presencia de Dios. Y eso está escrito desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la presencia, del paraíso, fueron echados por causa de su pecado. Nosotros hemos sido reconciliados a través de la persona de Jesucristo, y esto es por su sangre, eso es por su gracia, porque la gracia viene a través, es la gracia salvífica que viene a través de la persona de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso que sigue. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué más, por favor? Porque para el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos en Cristo, hemos sido llamados y redimidos a través de la confesión. Si nosotros creemos que Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y creemos que Él le levantó de entre los muertos, entonces esto lo creemos en nuestro corazón. En ese momento hemos sido justificados. ¿Por qué?
Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque no nada más hemos creído, le hemos recibido como nuestro Señor y el suficiente Salvador. Pero así también con nuestra boca confesamos, ¿para qué? Para esa salvación, para esa promesa de vida eterna. Y con esto terminamos Juan 1:12. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, verso 12? Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amados hermanos en Cristo, por su gracia que nos justificó, por su muerte, por su sangre, por su sacrificio en la cruz, hemos sido justificados. Y esa justificación nos llamó a ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ya no soy creación de Dios, ahora soy un hijo, porque fui justificado por ese sacrificio que hace más de 2000 años el Hijo de Dios se extendió sus brazos en una cruz, murió por mí y dijo al Padre, consumado es. Yo llevo la maldición de ellos. Yo llevo el pecado de ellos. Y Él nos adoptó como un pueblo, un linaje. No nos olvidemos de aquel que nos amó tanto que se entregó por nosotros, amados hermanos. Considerar en todo lo bueno que es Dios. Porque solamente en Él, dice su palabra, en Él hay palabras de vida eterna. Entonces, hermano, no eres justo por tus obras ni por tus hechos. Eres justificado por la gracia, por la persona misma de Jesucristo, y por eso ahora ya no somos más creación, sino hijos. Y ahora Dios nos ha librado de su ira venidera, que ahora vendrá sobre esos hijos de desobediencia, sobre aquellos que hacen la maldad e iniquidad. Tú y yo, que somos creyentes verdaderos y que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y lo hemos confesado con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, estaremos con Él ante su presencia. Y cuando estemos en su presencia, dice su palabra, no habrá más dolor, no habrá muerte, porque Él todas las cosas las hará nuevas. Él nos ha prometido cosas nuevas a nuestra vida y hemos sido justificados por su sangre. Porque por su sangre Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Vamos a dar gracias, hermanos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. ¿Cuánto tenemos que agradecerte, Señor? ¿Cuánto? A veces somos indignos de pagar esta tan grande deuda, Señor, que tenemos contigo. Pero tú, Señor, en tu rica bondad y en tu benevolencia, nos has permitido gozar de esas riquezas celestiales contigo. Nos has llamado a tu gloria eterna en Cristo Jesús. Y por eso, Señor, hoy nos gozamos de haber sido justificados de nuestra vana manera de vivir y nuestra mala manera de vivir también. Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has redimido y nos enviaste la reconciliación a través de tu Hijo Jesucristo, el cual nos redimió. Y hoy tenemos a tu Santo Espíritu, el cual es el Consolador. Gracias, Señor mío y Dios mío, por todo lo que tú nos has dado, lo que nos seguirás dando. Porque lo mucho o poco que sabemos, lo sabemos porque tu Espíritu nos ha consolado, nos ha instruido. Gracias, Señor, en este tiempo tan peligroso, el cual nos has llamado también para abrir los ojos de los ciegos, para liberar presos y sacar a gente que esté en tinieblas, Señor. Para eso fuimos justificados. Y hoy te damos a ti la alabanza, el honor, nuestro corazón y nuestra mejor adoración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.